El título que tiene el pelear la buena batalla, acabar la carrera y amar la manifestación. Ahí repasamos esto en la tarde, en la noche, y realmente que nos fue revelador de lo que es la palabra que nos está dando hoy, que es pelear una buena batalla. Son tres cosas: el pelear una buena batalla, acabar la carrera y la manifestación del Señor. Pues en el día 1 y 2 tenemos que dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. Esto lo dice en 2 Timoteo 4:7a. O sea que como nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es pelear la batalla. ¿Y pelear la batalla es contra quién? Contra un enemigo común que tenemos. Un enemigo que es poderoso para él, pero no para el Señor Jesucristo. Entonces en Jesucristo somos más que vencedores. Y entonces ahí con Cristo estamos completos y ahí no hay pierde, no hay perdemos nada. Entonces, esta batalla es contra Satanás y su reino de tinieblas. Cada vez que se toca la palabra, Satanás está interrumpiendo. Satanás está argumentando. Él está exponiéndonos. O sea que es una batalla constante de él para nosotros. Entonces nosotros tenemos que pelear esta batalla, porque no es solo contra Satanás, sino contra su reino y las tinieblas. O sea que todo esto en base a qué se va a hacer, ¿y por qué? Por los intereses del reino de Dios. O sea que interés nuestro, muy poco porque somos débiles, pero tenemos que estar peleando por los intereses del reino. O sea que el ministerio que Pablo realizó fue una pelea, fue una guerra en pro de Cristo. Él estuvo guerreando todo el tiempo. Y eso es lo que veamos, el estudio de Apocalipsis, que quien guerrea es el arcángel Miguel. Él es el que va adelante en la batalla. Entonces, esto igual, pues el apóstol Pablo tuvo esta porción de pelear. O sea que todo servicio entre la iglesia es una guerra espiritual. Todo tenemos que hacerlo en nombre del Señor Jesucristo para ir respaldados y no únicamente ir por nuestras propias deseos o intereses. Entonces, siempre Pablo, a quien ayudó y lo instruyó fue a Timoteo. O sea que Timoteo fue su discípulo. Y entonces él siempre le decía que estuviera en contra de las enseñanzas diferentes y combatiera por la economía de Dios. O sea que él siempre instruyó y de la misma manera viene hacia nosotros, pues que no nos dejemos llevar por corrientes ni doctrinas extrañas, sino que siempre por la economía de Dios. Entonces, siempre que se ministra a Cristo, se encuentra todas las acciones que se hagan en la vida de la iglesia, se está guerreando contra el enemigo. O sea, eh, dice que la economía neotestamentaria de Dios con respecto a Cristo y la iglesia es militar, la buena iglesia. Militar es estar guerreando, pues un soldado lo que hace es está instruido para pelear. De la misma manera nosotros somos investidos con la armadura de Dios para que podamos pelear la buena batalla. O sea que tenemos que combatir por Cristo. Y de la misma manera la estudiamos en el Apocalipsis, en el estudio que tenemos, que el hijo varón va a pelear, va a guerrear con el apóstol, con el arcángel Miguel contra el enemigo. Ellos nos decían de que no se piensa pues en la forma doctrinal y religiosa de que va a ir a los campos verdes y va a ir a disfrutar de la vida, los que digamos sean arrebatados, pero no es así, nos aclaraba el hermano que no es así, es para ir a pelear. Y lo mismo, hoy, aquí en la tierra, ¿qué nos están pidiendo? Pelear. ¿Y qué vamos a hacer cuando seamos arrebatados? Pelear. O sea que debemos de entrenarnos, hermanos, porque nos toca pelear. Y por otro lado, dice el apóstol Pablo que ha acabado la carrera. Entonces, una carrera celestial que tiene tiene un galardón, al final tiene un galardón. Y este galardón, pues, es la vida eterna. Tiene como objetivo directo el reino. Eso es a lo que hay que apuntar. O sea que esta carrera tiene una meta. Y esta meta nos pone, dice, delante de Dios,
con perseverancia, dice que tenemos que tener y seguir. Y yo creo que todo esto que estamos haciendo y que el Señor nos está alumbrando y nos está animando para que nos pongamos a cuentas con Él, para que estemos en su sentir, para que esta carrera cristiana, al poner los ojos en Jesús, dice el autor y perfeccionador de nuestra fe, qué grandioso es esto, que es autor y perfeccionador de nuestra fe. O sea que es el originador, el inaugurador, el que da origen y la causa de la fe. O sea que Él es la fe. Él es una persona, la fe es una persona porque es Cristo mismo. Entonces, ¿qué necesitamos? Poner los ojos en Jesús con toda nuestra atención, disimularlo fijamente, apartando la mirada de cualquier otro objeto. ¿Qué pasó cuando el apóstol Pedro falló cuando cantó el gallo? ¿Lo pudo ver a los ojos? No lo pudo ver a los ojos, porque el Señor Jesús le vio y con eso le dijo, fallaste, y te dije, es que tuve que cantar el gallo 3 veces y me ibas a negar. Entonces, él dice, fijarlo, mira, fijamente apartando la mirada de cualquier objeto para poderlo ver con transparencia. Y también el Apocalipsis habla del ser que tiene ojos por todo el cuerpo, pues está lleno de ojos. Pero esos son los 7 ojos intensificados del Señor que nos están viendo. Él nos escudriña. Entonces, este espíritu vivificante nos transfunde a nosotros, ¿qué? Nos transfunde su elemento que nos hace creer. Por Él es que creemos, por otra persona no creemos. Entonces, Él nos ministra a los cielos la vida y la fortaleza, transfundiendo, infundiendo a nosotros todo, cual Él es para que podamos correr la carrera celestial. O sea que esta carrera celestial no la corremos por nuestros medios, por nuestros propios intereses, sino por los intereses de Dios, por Cristo, para que se cumpla el propósito de Dios en la tierra, que es que se predique el evangelio a toda criatura. ¿Y qué es eso? Guerrear. Eso es lo que se puede traducir ahora. Y por último, tenemos que la segunda venida del Señor es preciosa y tenemos que tener su presencia, su manifestación. Dice que es preciosa para nosotros y amaremos su manifestación. Él se va a manifestar en el cielo y va a venir a nosotros y va a ser su gloria como el Hijo unigénito de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar con Él por los siglos de los siglos. Él nos va a juzgar, dice que al final nos va a juzgar, pero tenemos que estar a cuenta, pues, porque cuando llegamos nos juzgue, porque va a juzgar a vivos y a muertos. Y si estamos vivos, nos va a juzgar, si estamos muertos, nos va a juzgar. Entonces no nos escapamos. De este juzgado no nos escapamos. Pero si nosotros estamos a cuentas con Él, entonces dice que nos apartemos de este mundo, de este siglo. Y este siglo se refiere al mundo que nos rodea, nos atrae, nos tienta. O sea que nosotros vivimos en una constante lucha interna también, si queremos, pues, porque dice que en Apocalipsis 3:20 dice que Él llama a la puerta. Y si alguien oye y abre, Él entrará y cenará con uno, cenará con nosotros. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que estar presentes, tenemos que estar constantes, tenemos que estar a cuentas, tenemos que estar. No somos perfectos, porque si decimos que no cometemos pecado, es mentira, es una hipocresía. Somos pecadores, somos hombres de carne y hueso, tenemos un alma, tenemos un sabor por el mundo, pero que eso es lo que se dice que hay que tener, hay que pagar el precio, y pagar el precio es eso, renunciar a las cosas que nos deleitan. Hay cosas que nos atraen, pues si uno dice que es mentira, que eso es mentira, que yo soy perfecto, es mentira, justo ni uno hay. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle, irle a la cruz y pedirle al Señor, Señor, ayúdame. En mi humanidad no puedo, pero tú sí puedes vencer al mundo que nos rodea. Amén, hermanos. Ya sacaste los. Tienes que solo bachar todo junto con esto. Voy a tener que lavar. Sí, saca. Amén, hermanos. Esta semana pues nos muestra 3 títulos y tienen que ver con nuestra vida diaria. Yo considero que nosotros hoy en día
tenemos una idea de nuestra vida y de qué debemos de hacer en nuestra vida, ¿va? Por ejemplo, yo podría decir que debo de trabajar, debo de mantener a mi familia, debo de estudiar, ¿va? Quizá eso es lo que está en nuestra mente, pero esta semana nos habla acerca de una vida normal de un cristiano y nos habla de 3 factores que nosotros debemos de estar viviendo constantemente. El primero es pelear la buena batalla. Debemos de ser aquellos que peleen esta batalla, esta buena batalla. Quiere decir de que hay un terreno, hay una guerra específica y pues debemos de saber cuál es esta guerra, o por lo menos debemos de saber qué es lo que estamos peleando o contra quién estamos peleando, ¿verdad? La otra es acabar la carrera, ¿verdad? El día que nosotros recibimos al Señor, empezamos una carrera y pues Pablo nos anima a que nosotros acabemos la carrera y él en algún momento de su vida dice que él ya la terminó, ¿verdad? Entonces la primera es pelear la buena batalla, la segunda cosa es acabar la carrera y la tercera cosa es amar la manifestación del Señor. Y pues a lo largo del estudio de esta semana nos muestran estas 3 cosas, pero pues difícilmente nosotros vivimos con esta claridad en cuanto a esas 3 cosas, ¿verdad? Y como les digo, yo vivo para trabajar, para estudiar, para ver cómo ayuda a mi familia, ¿verdad? Pero el Señor nos está llamando la atención y nos está mostrando cuál es la manera de vivir. La manera de vivir es peleando la buena batalla, acabando la carrera y amando la manifestación del Señor. Y específicamente en el día 1, encontré yo que, pues, para pelear la batalla, nosotros no lo podemos hacer solos. Necesitamos la vida del Señor, ¿verdad? Ciertamente hay una batalla que se está peleando hoy en el mundo. Si podríamos hablar de las tinieblas y de la luz, o de Dios contra Satanás, o simplemente la apostasía contra la verdad, pero hay una batalla que se está peleando, ¿verdad? Y la única manera de poder ganar esta batalla o de pelearla es a través de la vida subjetiva del Señor. Y el día 1 nos recuerda que no debemos de enredarnos en asuntos de la vida. Y eso es algo que a mí me cuesta mucho, porque el hermano habla acá de que no debemos de enredarnos en asuntos que vayan a alejar nuestra mirada del Señor, como lo son los negocios. Cuando hablo de esto, no me refiero a que no hagamos negocios, ¿verdad? Sino que nos involucremos, que nuestro corazón nos involucre en esto, porque nos están apartando del propósito de Dios. Las deudas, el dinero, la misma educación, o sea, son asuntos de la vida que nos van a enredar para que nosotros nos desviemos del propósito de Dios. Luego, en el día 2 nos habla, empieza hablando el hermano de la degradación que hubo en la iglesia, que empezó a resurgir después de algunos años de que se empezó la vida de la iglesia. Y pues ahí empezamos a ver cuáles son los factores contra los cuales nosotros debemos de pelear. Nosotros hoy en día debemos de pelear contra la degradación de la iglesia. Y parte de esta degradación es las falsas enseñanzas. Hoy en día hay muchas enseñanzas erróneas, ¿verdad? Que están desviando al hombre de lo que realmente es la verdad del Señor. Entonces, aquel que pelea esta buena batalla debe de pelear contra esta degradación y contra estas enseñanzas. También aquel que pelea debe de pelear por la economía de Dios, que tiene que ver con Cristo y la iglesia, ¿verdad? O sea que pelear la buena milicia consiste en pelear por Cristo y por la iglesia. Por supuesto, esto no es directamente una batalla física, pero sí es una batalla subjetiva en contra de todo lo que tiene que ver y que está afectando hoy a Cristo y la iglesia. Recuérdense que Satanás es muy directo y él hoy en día tiene un enemigo que es Cristo, pero como la iglesia está identificada con Cristo, entonces también la iglesia es el enemigo del Señor. Por eso es que vienen muchos ataques, por eso es de que la mente está tan saturada, porque hoy en día esta pelea tiene que ver con Cristo y con la iglesia. Luego en el día 3 me gustó mucho porque habla acerca de que nosotros como cristianos debemos de empezar una travesía. Y el hermano decía que inclusive muchos cristianos hoy en día ni siquiera se habían enterado de que había empezado una travesía. Y me gustaba la palabra travesía, porque la travesía no es algo en lo que un ser humano se quede, sino que como dice la palabra, solamente es para atravesar de un lugar hacia otro, ¿verdad? Entonces hoy en día nosotros estamos en una travesía, ¿verdad? Y el hermano nos recordaba que aquel que quiera ganar esta batalla no puede simplemente iniciarla, pero quedarse en el medio. O
inclusive no puede quedarse hasta el final, sino que debe de correr desde el principio hasta el final, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? A veces nosotros decimos, bueno, hoy voy a ir a hacer ejercicio en la mañana, ¿verdad? Pero lo hacemos lunes y martes, el miércoles, jueves ya no lo hacemos, ¿verdad? O sea, nos quedamos a la mitad. O lo hacemos lunes, martes, miércoles, jueves, pero el viernes y sábado no, porque ya nos quedamos al final. Entonces el hermano nos decía que nosotros debemos de ser aquellos que se consagren de tal manera que corran desde el principio hasta el final. Entonces, hoy en día debemos ser aquellos que tengan tal clase de disciplina para correr esta carrera. Y luego el día 4 nos dice que debemos de poner los ojos en Jesús. Y me gustaba mucho esto porque poner los ojos significa mirar fijamente, sin mirar atrás ninguna otra cosa, ¿verdad? Esto es, que siento yo que es muy difícil, ¿verdad? Porque pues normalmente estamos viendo otras cosas que no son Dios. Entonces, el apóstol nos vuelve a recordar que debemos de poner los ojos, o sea, mirar fijamente a aquel sobre quien nuestra fe está puesta, ¿verdad? Y apunté acá que dice que para mirar al Cristo celestial necesitamos apartar nuestra mirada de lo terrenal y mirarlo solo a Él, ¿verdad? Y el hermano explicaba muy claramente cómo es que corremos esta carrera, cómo es que avanzamos en esta vida cristiana. Decía él que nosotros no podemos, pero que había alguien que sí podía correrla y describió todos los aspectos del Señor. Y algunos que yo apunté acá es que Él es el albacea, que Él es el precursor, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe, que Él es el gran pastor. Entonces nos da una gran descripción de todo lo que Cristo es para el hombre. El hombre no puede correr esta carrera, pero realmente todo lo que Dios es para el hombre lo capacita para que el hombre pueda terminar esta carrera. Entonces también encontré una palabra muy bonita acá que dice, una frase muy bonita donde dice que este Cristo es la mayor atracción del universo y Él es como un imán que atrae a los que le buscan. Entonces, me gustó tanto porque en el versículo que estaba todo el universo para aquel que le busca, ¿verdad? O sea, Él es la mayor atracción, entonces Él no va a ser atrayente. Y esto me gustó tanto porque todos los días debemos de elegir buscar al Señor. Y en la manera que nosotros le elegimos, entonces Él va a llegar a ser como un gran imán que nos atraiga hacia Él, ¿verdad? Y entonces necesitamos considerar que nosotros debemos de buscarlo a Él. Me gusta mucho también al final del día 5 y del día 6, donde habla de la manifestación del Señor. Y el hermano dice de que realmente nosotros todavía no amamos la manifestación del Señor porque a nosotros nos gusta mucho el mundo. Nosotros ni siquiera queremos que venga el Señor porque nos va a quitar todos nuestros sueños y nuestros anhelos. Entonces hay una, por ejemplo, es que el Señor mejor que se tarde un poquito más porque si no yo no voy a lograr comprar mi carro, ¿verdad? Entonces eso es algo que nosotros peleamos día a día porque nosotros aún no amamos la manifestación del Señor, ¿verdad? A veces ni siquiera queremos que Él regrese porque hay muchos asuntos que están inconclusos para nosotros, ¿verdad? Esa es nuestra manera de vivir. Entonces, hoy en día necesitamos ser aquellos que amen la manifestación del Señor, pero esto no se va a dar solamente porque, pues yo diga, hoy voy a amar la manifestación del Señor. El amar a una persona tiene que ver con conocerlo a Él, ¿verdad? Yo voy a amar a una persona en la dimensión que yo lo conozca subjetivamente, es decir, dentro de. Y el hermano también nos dice de que el principio fundamental es el espíritu humano, porque este espíritu humano mezclado con el espíritu de Dios va a hacer que nosotros logremos correr esa carrera, ¿verdad? Y me gusta mucho cómo se logra esto, porque realmente, hermanos, hoy en día nosotros estamos en una carrera y nosotros no debemos de desanimarnos. Hemos fracasado, hemos perdido, nos hemos resbalado, nos han defraudado, personas que nosotros hemos amado nos han hecho daño. No sé si está en el día 4, pero el hermano dice, necesitamos poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Debemos dejar nuestro pasado atrás y debemos de correr esta carrera, ¿verdad? Con mucha perseverancia, dejando atrás todo lo que nos estorba. Entonces, todas las cosas que hayamos pasado, inclusive del año 2020, de 2020 para atrás, junto con la pandemia y todo, tiene que resultar como basura con tal de yo seguir al Señor.
Entonces, hermanos, si hemos fracasado, si hemos tropezado, debemos de olvidar esto. Y debemos de correr esta carrera y despojarnos de todo el peso que nos esté asediando. Y si hay algún pecado que tenemos todavía, pues debemos de echarlo, ¿verdad? Con tal de correr esta carrera, porque el peso del pecado es muy fuerte. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor, ¿verdad? Alabado sea el Señor, que hay una pelea que pelear, hay una guerra que pelear, hay una carrera que correr. Y por supuesto, debemos de amar la manifestación del Señor. Amén. Amén. También en el libro de Mateo, cuando en el capítulo 4, ya después de ser bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, y hubieron muchos aspectos de cómo el Señor venció la tentación, que me gustaron mucho, y es que primero Satanás lo intenta tentar con la comida. Entonces, él le dice que si es el Hijo de Dios, que convierta las piedras en panes, para que él coma, porque el Señor tenía hambre, porque ya llevaba 40 días ¿verdad? Entonces, esta primera tentación tiene que ver también con la primera tentación que hubo hacia el hombre. Es que Satanás a Adán lo tentó primero con la comida. Le dijo que comiera del árbol, y Adán cayó, ¿verdad? Adán comió. Entonces luego viene y Satanás intenta de nuevo con Jesús, ¿verdad? Y le intenta hacer que coma, pero el Señor venció esta tentación. Pero el aspecto acá que es impresionante es que dice, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en panes. Entonces aquí el hermano hace mucho énfasis en la palabra hijo de Dios, en las palabras, ¿verdad? Hijo de Dios, porque el Señor ciertamente era el Hijo de Dios, pero en el momento en que Él fue bautizado, Él tomó una posición de hombre. Y la única manera en que Él podía vencer a Satanás era en su posición de hombre. Entonces Él viene y le dice, si eres hijo de Dios, entonces lo intenta tentar haciendo lo que Él tome su posición de hijo de Dios para que le muestre, ¿verdad? Que Él es el Hijo de Dios y que Él tiene poder. Pero el Señor le dice, mas él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esto me impresiona mucho, porque el Señor jamás abandonó su posición de hombre, y él viene y toma al Señor como su comida, toma la palabra del Señor como su comida. Entonces le dice que eso quiere decir que para él en esos 40 días el Señor había sido su sustento. Y aplicado a nosotros, ¿verdad? Nosotros diariamente tenemos hambre. El hombre, una de sus necesidades básicas es comer. Entonces el hombre diariamente tiene hambre. Y Satanás viene a intentar tentarnos, a darnos de comer, algo que ciertamente no es el Señor. Pero debemos permanecer en el Señor y ser aquellos que comen la palabra del Señor, que únicamente son saciados con la palabra del Señor. Luego el diablo lo intenta tentar le dice que lo lleva a un templo, dice, y le dice que si él es el Hijo de Dios, que se tire abajo, ¿verdad? Porque los ángeles lo van a cargar, y que dice, a sus ángeles les encargará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, no sea que tropiece tu pie contra una piedra. Aquí Satanás seguía intentando hacer que el Señor perdiera su posición de hombre. Él sabía que si él perdía su posición de hombre, él lo podía hacer que cayera en la tentación, ¿verdad? Pero entonces, también entonces aquí Satanás es alguien muy astuto. Nosotros pensamos que somos fuertes y que podemos vencer las tentaciones porque somos fuertes, pero Satanás es muy astuto. Y aquí no solamente usa la posición de hombre, sino que usa la escritura y le dice, escrito está. Entonces el Señor también necesitaba ser fuerte, pero también lo que al Señor lo hizo fuerte para poder ser librado de esta tentación es el haber comido al Señor, el haber sido ministrado por el Señor durante esos 40 días. Y es lo que nos falta mucho, ¿verdad? Porque venimos y caemos a cada rato en la tentación, y volvemos y caemos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo.
Y es porque nosotros no tenemos raíces que nos sostengan. Estamos muy carentes de la palabra del Señor, estamos muy carentes del Señor, ¿verdad? Entonces cuando Satanás nos intenta tentar, caemos muy fácil porque la palabra no mora en nosotros. No sabemos qué hacer porque no sabemos lo que la palabra dice, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, y el Señor puede contestar así porque él conocía las escrituras. Él sabía que Satanás lo había tentado con las escrituras y que aún que la manera en que Satanás había interpretado las escrituras estaba mal y él puede contestar, ¿verdad? Y el último es que el último es uno de los que más me impresiona también, y es que Satanás lo tienta con los reinos del mundo y le dice que si él lo adora, él le va a entregar todos los reinos del mundo. Entonces en la nota el hermano explica que Satanás tenía este poder porque él era el dueño de la tierra, el dueño del mundo en realidad. Entonces esto es muy impresionante, pero también muy alertador, porque nosotros vivimos en el mundo, vivimos rodeados de todas estas cosas y a veces no entendemos por qué pasan o por qué esto es así. Es porque es el reino de Satanás. Y es lo que el Señor hoy quiere recobrar. El Señor quiere recobrar su reino en la tierra, pero Él no puede si no tiene una manera de vencer al enemigo. Y la única manera por la que Él puede vencer al enemigo es por medio del nombre. Pero luego acá en el capítulo 5 hay un versículo que también me gustó mucho y lo relaciono con el otro y dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Este versículo es muy difícil de entender porque si uno lo lee, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Pareciera ser que habla de personas que sufren, ¿verdad? Que han sufrido por el Señor, que han llevado... que sufren, ¿verdad? Hay personas que lloran, personas sensibles, ¿verdad? Pero en la nota el hermano explica que esa palabra lloran no es por llorar porque seamos sensibles o porque tengamos muchos problemas o por cosas así, sino que este llorar es porque nosotros estamos afligidos por la situación del mundo. Y esto es realmente impresionante porque rara vez nosotros nos preocupamos por la situación del mundo y nos damos cuenta de la condición en la que vivimos. Y explica aquí el hermano que todo el mundo está en contra de la economía del Señor. Y nosotros seguimos ahí, ¿verdad? Seguimos en el mundo. Y entonces el hermano dice que quien está en el mundo está en contra de la economía del Señor. Esto me expuso mucho porque realmente permanezco mucho tiempo en el mundo. Estamos constantemente en el mundo y estamos en contra de la economía de Dios y no nos damos cuenta. Entonces el Señor aquí dice, bienaventurados los que lloran. Necesitamos ser aquellos que lloran, pero que lloran por esta situación del mundo. El Satanás es el gobernador de la tierra, del mundo, y necesitamos vencer, necesitamos ser aquellos que lloran. Dice, la gloria de Dios es afrentada, Cristo es rechazado, el Espíritu Santo es estorbado, la iglesia está desolada y el yo es corrupto. Esto es todas las cosas que engloba el mundo, ¿verdad? La tierra, dice, la gloria de Dios es afrentada, Cristo es rechazado, el Espíritu Santo es estorbado, la iglesia está desolada y el Dios corrupto. Esto es realmente impresionante porque no lo vemos. O sea, incluso yo hoy puedo estar leyendo esto y compartiendo. Puede ser que mañana yo ya no vea cómo Satanás está llevando a cabo esto, pero debemos darnos cuenta. Necesitamos ser iluminados por el Señor. Necesitamos que la palabra del Señor se infunda en nosotros para darnos cuenta que el Señor necesita recuperar su reino. El Señor necesita recobrar la tierra. Y esto únicamente puede ser por medio de nuestra aflicción. Necesitamos afligirnos. ¿Y por qué necesitamos afligirnos? ¿Verdad? Porque aquí dice, porque ellos serán consolados. Si nosotros somos afligidos por lo que hay en este mundo y por lo que está pasando, el Señor nos va a consolar. Solo de esta manera el Señor puede recobrar su reino. Si nosotros lloramos y somos consolados. Amén.
Amén. A mí me gustó bastante sobre la lectura de esta semana. Fue bien, bien motivadora para mi vida. La palabra manifestación. Yo no había entendido, pero ahora que el hermano lo explica, pues sí entendí un poquito. ¿Verdad? Dice el hermano que nosotros debemos de amar la manifestación. Quiere decir que nosotros debemos de amar la venida del Señor, ¿verdad? Estar constantes clamando, ven Señor Jesús. Y eso como decía Marvin, esas cosas que a veces uno no lo hace, ¿verdad? Sino que uno, como quien dice, está esperando hacer muchas cosas todavía en este mundo, ¿va? Pero dice, me gustó, me quedé asombrada cuando el hermano explica, ¿verdad? Que dice que él no viene como una persona misericordiosa ni como un salvador, sino que él viene como un juez. Y como que uno como que cuando oye la palabra juez, ¿verdad? Se asusta, ¿verdad? Pero quiere decir, ¿verdad? Que nosotros debemos de amarlo, ¿verdad? Porque él viene ya presto para ayudarnos pues a entender, ¿verdad? Que él ya pasó su momento de misericordia y de salvar, ¿verdad? Sino que la salvación es la que nosotros debemos de amar. Y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque a veces no entiende uno muchas cosas, pero lo poquito que entiende lo puede aplicar a su vida. Y de verdad que nosotros como hijos de Dios, pues estamos muy fuera de todo esto, ¿verdad? Las corrientes estamos a veces más preocupados por las cosas del mundo y no estamos como el buen soldado, ¿verdad? Luchando por la milicia, ¿verdad? Luchando para llegar. Por eso Pablo decía, he acabado, dice la carrera, ¿verdad? He llegado a la meta. ¿Pero por qué? Porque Pablo había luchado con todo este problema que había, ¿verdad? De religión. Entonces él había llegado a una meta. Y es maravilloso saber, ¿verdad? Que el Señor nos tiene preparada, dice, una corona de justicia. Por eso el Señor dice, viene como juez, ¿verdad? Claro, no me había dado cuenta que Él no solo viene como juez, sino que nos tiene preparados. Dice, aquellos, dice que vamos en pos de Él, nos tiene preparada una corona, pero nosotros no vemos eso. Nosotros lo único que vemos son las cosas del mundo y las cosas del mundo son las que nos atraen. Pero alabado sea el Señor porque Él abre nuestros ojos por medio de estos bosquejos, ¿verdad? Que aunque no se nos quedan todo lo que hay ahí, pues lo poco que podemos, pues lo asimilamos para nuestra vida. Por eso debemos poner nuestros ojos, ¿verdad? Mirando hacia el blanco que es Cristo Jesús. Entonces, qué maravilloso saber esto, ¿verdad? Y estar preparados, ¿verdad? Yo sé que no luchamos contra nosotros tal vez, sino contra el mundo, ¿verdad? Contra las artimañas de Satanás, ¿verdad? Porque Él viene en nuestra mente y a veces, muchas veces, Él nos cautiva, en lugar de que sea el Señor el que nos cautiva, es Satanás el que nos cautiva con muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y bendito sea el Señor porque el Señor siempre está ahí abriendo nuestros ojos, ¿verdad? Poniendo entendimiento en nuestra vida. Yo, al menos yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque he aprendido mucho. Y le digo al Señor que me ayude, pues, porque ya nosotros como hijos de Dios, que ya no debemos estar ya enredados, dice, ¿no? En las cosas de este mundo. Y a veces, como decía Marvin, a veces estamos muy enredados, ¿verdad? Pensando siempre, a veces posiblemente en nuestra familia, ¿verdad? Que cómo están, qué les faltan. En fin, hay muchos motivos para que nosotros estemos enredados, ¿verdad? O el cómo nos abunde el dinero, o cómo hacer más dinero. Esa es la misión casi de toda la gente, ¿verdad? No tengo, no tengo, no tengo. Y qué triste y lamentable decir no tengo cuando lo tenemos todo que es en el Señor, ¿verdad? Él abre siempre las ventanas de los cielos, dice, y nos da, derrama bendiciones, no nos hace falta nada. Somos nosotros a veces de que ponemos siempre al Señor, ¿verdad? Una excusa, pero el Señor nos está hablando en este tiempo. Y debemos de atesorar esta palabra que el Señor nos habla, ¿verdad? Y yo le doy gracias al Señor porque como les decía, ¿verdad? No se me queda todo, pero en lo poquito que puedo, pues lo asimilo a mi vida, ¿verdad? También quería un poquito sobre la mesa del Señor. Dice las reuniones, me gustó mucho porque dice que la mesa del Señor no es una mesa cualquiera, ¿verdad? Sino que es un pacto, y eso me gustó mucho, ¿verdad? Porque Dios tiene un pacto con nosotros, ¿verdad? Él hizo un pacto con nosotros cuando Él se fue.
él invitó a sus discípulos, ¿verdad? Y compartió con ellos la última cena, ¿verdad? Y les dijo, este es mi pan, este es el vino, para que podamos tener nosotros un recordatorio que él viene, ¿verdad? Entonces, él viene pronto. Esta es la manifestación. Él viene pronto, pero él viene como un juez, ¿verdad? Entonces, de veras que la mesa es la realidad espiritual. Yo creo que es un contacto con Dios, es una alabanza. Cuando el hermano decía aquí que era una alabanza, es cierto, ¿verdad? Nosotros venimos alabando a Él. ¿Por qué? Porque Él está aquí, ¿verdad? Él está aquí, Él no solo está en nuestro espíritu, sino que Él se hace presente a escuchar a sus hijos. La mesa es algo sagrado, ¿verdad? Es algo que nos motiva a seguir adelante también, ¿verdad? Decía el hermano, es un pacto. Nosotros Él tiene un pacto con nosotros. Él viene pronto, ¿verdad? Pero debemos tener también la conciencia puesta de que no solo viene, sino que Él es un juez, ¿verdad? Y que Él va a juzgar y que debemos estar preparados. Entonces, yo creo que como hijos del Señor, ¿verdad? Seguir buscándolo. Yo creo que esta porción es, como decía Josué, nos va a servir mucho seguir siempre leyendo la Biblia, ¿verdad? Porque al leer la Biblia nosotros aprendemos a conocer. Me gusta mucho, por eso me gusta mucho el himno que dice, Él es nuestro hermoso novio. ¿Y por qué Él es nuestro hermoso novio? Porque nosotros queremos conocer del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a una persona y nos comprometemos con esa persona, nosotros queremos aprender a conocerlo, ¿verdad? Sus gustos, sus defectos, lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces el Señor es nuestro hermoso novio, Él es nuestro esposo, dejándolo todo, mirándolo solo a Él, ¿verdad? Entonces, por medio de la palabra, nosotros vamos a aprender a conocerlo, ¿verdad? Por medio de esa palabra, vamos a aprender, como decía, ¿verdad? No solo aprender, sino que Él dice que va a mirar nuestra intención de nuestro corazón y nos va a jalar como un imán, ¿verdad? El hermano también compartía eso, lo de esta semana, y me gustó bastante, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos interés en Él, Él también va a poner el interés en nosotros, ¿verdad? Porque nos va a jalar, nos va a motivar a amarlo cada día más, a dejarlo todo por Él, ¿verdad? A esperar ese momento en que Él venga. Como decía Marlene, muchos estarán esperando que Él no venga porque tengo que hacer esto, pero lamentablemente no es así, ¿verdad? Yo miraba ahí en el mismo que había una hermana que estaba esperando, ¿verdad? Y decía, bueno, hace tantos años para esperar. Y ahí lo volvió a encontrar el hermano, dice, y no había venido el Señor, pero el Señor quiere su tiempo, ¿no? Y yo creo que nuestro tiempo no está perdido, porque nosotros estamos aprendiendo a amarlo, a conocerlo, a disfrutar lo que es nuestra mayor porción, ¿verdad? A dejarlo todo, ¿verdad? Porque este mundo se va a acabar un día, se va a quedar todo. Entonces lo único que nos queda es estar preparados, amarlo a Él, conocerlo por medio de la palabra, que es lo que a veces no hacemos, ¿verdad? Pero qué rico saber que estos hermanos, pues, Dios los iluminó, ¿verdad? Y está todo esto postejo, ¿verdad? Para ayuda de nosotros. Amén. 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 Pues nada más mencionar algunas cosas de esta semana que fueron muy iluminadoras, como compartieron ya los hermanos y hermanas. Tres cosas importantes que menciona esta semana que son pelear la buena batalla, acabar la carrera y amar la manifestación del Señor. Entonces, así, tratando de hacerlo muy rápido. El hermano nos compartió, al principio nos compartieron los hermanos acerca de que hay estos ingredientes en una vida cristiana que es propia, ¿verdad? Que son estas cosas, ¿verdad? Tener una batalla, que haya una carrera y pues amar la manifestación del Señor, que está relacionado con guardar la fe. Entonces es bien curioso cómo el hermano menciona y enfoca estos asuntos en nuestra vida práctica. Entonces, varias cosas, muchas cosas de hecho en nuestra vida son una lucha. Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros compartimos, esto de veras es una lucha. Y el hermano nos anima a que no solo debemos ser equipados para esta lucha, porque pues es esto, ¿verdad? Una lucha, y hay que estar preparados
pero en esta lucha son dos cosas importantes. Una, compartir y ser maestro, ¿verdad? O ser maestra en el hecho de estar bien, bien empapados del Señor, pero también ser soldados. Entonces, contra ciertas situaciones, de veras, lo que nos toca son luchas, es pelea, ¿verdad? Y el hermano menciona, por ejemplo, en el día 1 al final, que esto no solo son cosas objetivas, sino subjetivas, que también obedecen a nuestras situaciones diarias. Aún el relacionarnos con nuestra familia es un asunto que es importante estar listos para pelear. Pero al estar empapados con el Señor, esto tiene que ver con qué es que peleamos, con cuál es nuestra herramienta, cuáles son nuestras armas. Y esto es el Señor como vida en nosotros, ¿verdad? No debemos enfrentarnos a las situaciones diarias solamente con nuestra vida humana. Alguien mencionó por ahí enfrentarse a las tentaciones solo con su fortaleza, va a fracasar, ¿verdad? Entonces me llamó la atención un dato bien interesante que dice acá: mientras los sacerdotes llevaban el arca del testimonio, ellos tenían que estar preparados para pelear contra cualquiera que se dispusiera a atacar dicho testimonio. Entonces, es una figura bien ilustrativa de aquellos sacerdotes que llevan el arca, que están en contacto con Dios, pero están listos para pelear contra Satanás y su reino de las tinieblas. Entonces, esto con relación a estos ingredientes en nuestra vida cristiana, va a haber una pelea, hay que pelear esta pelea, ¿verdad? Entonces, importante, dice al final de este día 1, debemos conversar con nuestro marido o esposa y con nuestros hijos, no por medio de la vida natural, sino mediante la vida eterna. Incluso comprar zapatos. Debemos vivir según la vida eterna en la cual o a la cual fuimos llamados. Como los Timoteos de hoy, debemos echar mano de la vida eterna. Y esto ya nos da una clave de todo lo que va a suceder más adelante en cuanto a estos tres asuntos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas con las cuales debemos enfrentarnos es con las enseñanzas diferentes. Entonces, dice aquí, llevar la buena milicia es pelear en contra de las diferentes enseñanzas que los disidentes llevan a cabo en la economía de Dios. Y una de las cosas que me causó mucha impresión en este día es que estas enseñanzas diferentes son las que causaron la degradación, ¿verdad? Y la decadencia en la iglesia. Y dice aquí el hermano que esto es lo mismo que causa, o sea, estas enseñanzas erróneas son las que también causan la decadencia y aún los problemas y situaciones que se dan en la iglesia. Estas falsas o enseñanzas incorrectas, de las cuales nosotros nos hemos dado cuenta que no son escasas. Y por ejemplo, menciona aquí que la enseñanza que todos debemos hablar es la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, es bien impresionante escuchar a veces gentes que dicen, bueno, este libro está muy bien, pero esto no es así. Imagínense, nosotros nos hemos dado cuenta, y no hablo defendiendo las impresiones que hace el SM, sino la interpretación de la palabra y la palabra misma. Hermanos y hermanas, todos hablamos lo mismo, y esto debe ser una muestra de la garantía de este ministerio, de este evangelio, donde todos hablan una misma cosa. Hay un solo enfoque, que esto es con respecto a Cristo y la iglesia. Entonces, sí es una situación contra la cual debemos contender, defender, que todo el hablar que recibamos y que demos tenga relación con Cristo y la iglesia y con la economía de Dios, que es que Él se quiere dispensar dentro de la humanidad. Entonces, esta situación de las diferentes enseñanzas no es algo de la iglesia primitiva nada más. Esto es algo muy, muy actual, con lo cual nosotros debemos estar alertas. Dice aquí, alertas. Al final de este día dice, todos los verdaderos apóstoles enseñan y predican lo mismo. De hecho, enseñan y predican una sola cosa, la economía neotestamentaria de Dios.
Y luego al final dice, enseñar y predicar la economía de Dios con respecto a Cristo y la iglesia equivale a militar esta buena milicia. Muy bien, entonces ya después de dejar ese segundo asunto y así muy, muy rápido, perdonen, entonces el hermano Marvin nos habló acerca de la travesía. Miren, es muy importante, y el hermano menciona, es imperativo que nosotros descubramos cuál es nuestra travesía. Entonces, ¿cómo se llama? La travesía es como, ¿qué viaje nos toca hacer? Una travesía es eso, es un viaje, un recorrido, y a todos se nos ha presentado la travesía enfrente de nosotros, es lo que debemos hacer, seguir y decir en todo caso, pero muchos a veces la ven y no la recorren, lo cual también ha causado mucha pérdida, pero es imperativo y es importante que todos los creyentes, los jóvenes, las jovencitas, hermanos, hermanas, veamos cuál es el viaje, cuál es la carrera a la cual nos toca recorrer. Amén. Entonces, la tarea más importante para cada uno de nosotros es ponernos en las manos de Dios. Y esto ocurre cuando nosotros descubrimos cuál es el recorrido que toca hacer. Entonces, la vida cristiana definitivamente es una carrera. Entonces, una de las cosas importantes de la carrera es que se debe correr con perseverancia. ¿Y saben por qué es importante correrla con perseverancia? Porque la corona se da al final de la carrera. Puede ser que fracasemos en la carrera, puede ser que caigamos, pero más adelante se nos habla acerca de poner los ojos en Jesús. Hermanos y hermanas, de veras, al poner los ojos en Jesús, todo lo demás desaparece de nosotros y algo del Señor se infunde en nosotros, lo cual nos da la fuerza para poder levantarnos y seguir corriendo la carrera. Así que si hemos fracasado, no importa, el asunto es levantarse y volver a poner los ojos en Jesús, porque la corona está al final de la carrera. La vida divina y la vida eterna en realidad no es la recompensa, porque la vida eterna ya la hemos recibido, ya está en nuestro interior, pero la corona y el reinado es algo que no ha sucedido. La hermana Paula enfatizó en su compartir, el Señor en su manifestación no viene como el Salvador, como el Padre amoroso, viene como un juez a evaluar. Entonces debemos ver, y ya me pasé al último día de una vez, cómo es que hemos corrido la carrera, y de veras que pues ya por cuestiones de tiempo me voy a pasar hasta ese último día, que es la propia manifestación del Señor. Hermano Marvin nos compartió y nos dijo, de veras, si usted no ama la manifestación del Señor, se muestra eso en sus oraciones. Muchos de nosotros, de veras, no quisiéramos que el Señor viniera nunca. Y esto es porque amamos otras cosas que no son el Señor, porque amamos al mundo. Cosas que nos atan y nos distraen de correr esta carrera son las cosas del mundo y las cosas pecaminosas. Entonces, ciertamente necesitamos estar con el Señor, pasar tiempo con el Señor y amarlo. Quien ama al Señor, ama su manifestación. Cuando el Señor venga, Él va a decir dos cosas a los salvos. Él les va a decir puede decir que sea dos cosas. Luego, solo déjenme pasar al día que sigue, que era, ¿cómo era el asunto? Buen siervo fiel, como alguien, aquí está, bien hecho, esclavo bueno y fiel, o bien, esclavo malo y perezoso. Entonces, tal vez vale la pena profundizar un poco en esta recompensa, pero esta recompensa es algo que nos motiva. No se confunda con decir, hermano, yo no tengo de veras interés, yo solo quiero ser salvo. No, el asunto aquí es que el Señor nos da un aliciente, un ánimo, una oferta para correr esta carrera, y esto nos puede ayudar a no desanimarnos. ¿Por qué? Porque en esta carrera es bien difícil, porque somos ofendidos, somos lastimados y muchas cosas pasan, y esas nos pueden hacer que dejemos de correr. Hermano y hermana, hay que poner los ojos en el Señor, recordar esta recompensa que Él está ofreciendo para los que terminen la carrera. Y miren, Pablo dijo, no es que yo ya lo haya alcanzado ya, sino que sigo. Y ese es el asunto, seguir. Amén. Entonces, gracias al Señor por esta semana. Todavía está abierta la oportunidad si alguien quisiera decir algo, o cerramos acá.